Buenas tardes. Hoy iniciamos este espacio denominado Café en Zootecnia, una iniciativa de la Escuela de Zootecnia con el objetivo de estrechar relación con nuestros egresados, visibilizar, conocer qué hacen y creo que una cosa muy importante es que también nuestros estudiantes aprendan de todas estas experiencias que nuestros egresados han tenido. Hoy tenemos el gusto de contar con la ingeniera Pamela Castro Flores. Pamela es graduada de nuestra escuela, es la graduada número 685, se graduó en el año 2012. La conozco desde tiempo atrás, hace de igual forma un buen tiempo que no tenía la oportunidad de saludarla. Así que Pamela, bienvenida, un gusto que nos acompañe. Voy a adelantar algo que conozco de ella, y es que es una apasionada de la zootecnia. Eso definitivamente es algo que rescato en ella. De nuevo, darle la bienvenida a este espacio y vamos a conversar un rato entonces de las cosas que usted ha hecho como zootecnista y yo sé que mucho nos puede aportar. Muchas gracias. Es un honor, la verdad, creo que en estos tiempos donde todos nos tenemos que acomodar a cosas diferentes, el tener espacio para que conversemos y que los chicos que vienen ahora de las nuevas generaciones tengan acceso a información actual y en qué campos nos hemos desempeñado algunos colegas, creo que es bien importante, la verdad, y creo que les puede dar herramientas muy interesantes. Así es, Pamela. Y cuéntenos, ¿qué ha hecho usted como profesional en zootecnia desde que se egresó a la fecha? Cuéntenos un poco. Bueno, es súper interesante. De hecho, a mí a veces se me van las fechas. Ahora dijiste que me gradué en el 2012, si no me equivoco, pero trabajo desde el 2005. Bendito Dios, desde el principio trabajé en zootecnia, en la parte agropecuaria. Ya profesionalmente inicié en Pipasa, primero como Pipasa y luego como Cargill, transnacional. Eh, Ahí tuve varios puestos, empecé administrando una bodega de concentrados, luego pasé a la parte técnica en campo directamente. Trabajé 9 años como Pipasa y Cargill. De ahí pasé a otra transnacional que se llama Oltec, de origen gringo. Trabajé como gerente país 2 años acá en Costa Rica y 6 meses en el mercado de Panamá, lo cual realmente fue bien interesante también. De ahí trabajé en Granja Roble Alto, en la parte de ventas técnicas de pollita, viendo el mercado de Costa Rica y Nicaragua. Adicional, tuve un sobrecargo de la supervisión de los vendedores de pollo de engorde a nivel nacional. Y después de ahí, estuve en una empresa que es poco conocida en el tema pecuario, pero para nosotros, realmente no para los clientes, porque tienen una cartera muy interesante y muy bonita de clientes que se llama Interoc. Ahí tuve el agrado de gerenciar toda la parte de la parte pecuaria, porque ellos son fuertes en agrícola, pero en la parte pecuaria decidieron ingresar a alguien que les ayudara en el desarrollo del negocio y gracias a Dios me dieron la oportunidad. Y actualmente estoy como gestora avícola en la cooperativa Dos Pinos. O sea, mi responsabilidad en este momento es gestionar todo lo que tenga que ver con el negocio avícola. Pues en el camino uno se encuentra gente y que le marca a uno la vida, ¿verdad? Y gracias a Dios uno también se la deja marcar de maneras positivas y me enamoré de la parte avícola. Entonces tengo como ya unos 10 años casi que concentrada en la parte avícola. Bueno, es muy interesante y escuchándola, estamos hablando de puestos donde había gente y actividades a su cargo. Yo creo que es algo muy motivante para todos. Y además, otra cosa que me llamó la atención es Dos Pinos y la parte avícola. Quizá escuchamos sobre Dos Pinos y no es lo primero que pensamos en la parte avícola, entonces tal vez si nos cuenta un poco más a fondo cómo es esta rama dentro de la empresa, así un poco más en detalle. Claro. Bueno, como todos sabemos, en la parte agrícola todos conocemos a Dos Pinos por ser una cooperativa de productores de leche y quiere decir que su foco está en los productores de leche, ¿verdad? Pero es una planta muy grande.
pues prácticamente la más grande a nivel centroamericano. Entonces tiene capacidad para producir más y de muy buena calidad. Han habido otros colegas trabajando en el tema de avicultura en Dos Pinos, pero hace unos años para acá habían perdido pues el interés tal vez en estos sectores de monogástricos, y hace un año y medio aproximadamente han habido algunos cambios en gerencias, en direcciones y eso, y quieren entrarle a los sectores de monogástricos, tanto aves como cerdos. Y ahí nació la posibilidad de que querían una persona que tuviera un poco más de experiencia, pues definitivamente no que lo sepa todo, porque nadie llega en esta vida a saberlo todo, pero que tuviera por lo menos un poco más de bagaje en el tema de avícola y que pudiera empezar a desarrollar negocios, a buscar productos que fueran parte de los SKUs de Dos Pinos, donde los avicultores, ya no solo los ganaderos de leche, encontraran lo que ellos necesitaban o sus soluciones en los AUVs. Entonces, pues yo, todo lo que tenga que ver con aves, desde alimentos, desde productos veterinarios, desde equipos, suministros, e inclusive la búsqueda de clientes y el soporte técnico a un equipo de ventas que trabaja a nivel nacional. Ellos están ubicados por zonas, pero yo les doy soporte técnico a ellos a todo nivel de país. ¿Cuántas personas conforman este equipo y cómo usted realiza soporte técnico hacia estas personas que venden los servicios o estas personas que también venden los servicios hacen algún tipo de asesoría, en este caso a las granjas avícolas? Sí, el equipo aproximadamente está conformado de unas 10 personas. Tenemos una jefatura, de ahí para arriba un gerente y un director, pero tenemos una jefatura. Son 7 compañeros que trabajan en campo, divididos en 7 áreas geográficas diferentes, y 3 gestores, en mi caso la parte avícola. Yo le doy soporte a estos compañeros a nivel de campo, dando asesoría técnica, seguimiento, llevando rendimientos técnicos en granja, y adicional brindo apoyo también a los 18 almacenes que hay a nivel nacional, porque si como normalmente no están acostumbrados a trabajar la parte avícola, si algún cliente llega o productor llega a hacerles alguna consulta, pues ellos por lo menos tienen ahora una figura donde pueden decir, voy a llamar, voy a hacer la consulta, a ver cuál producto funciona mejor, inclusive hasta en temas de bioseguridad, ¿verdad? Cosas que uno diría muy sencillas. A veces hay productos que son mejor indicados para utilizar con presencia de aves que otros. Entonces la idea es que yo les brinde soporte también tanto a los muchachos de campo como a los muchachos de los almacenes. Uh-huh. Muy interesante. Me imagino que este equipo es multidisciplinario. Sí. ¿Qué disciplinas se encuentra ahí? Vea, principalmente hay zootecnistas, hay veterinarios y hay egresados de las carreras de producción animal de la UTN. Definitivamente, pues uno cuando se desarrolla en un equipo de estos tiene que poner en práctica algunas otras habilidades que con la experiencia se van adquiriendo, ¿verdad? También hay mercadólogos, porque tenemos el apoyo de un equipo de marketing completo. Entonces, somos como una amalgama de disciplinas las que andamos en campo y que también los llevamos a la oficina para hacer análisis y estrategia. Esta actividad dentro de la empresa, como usted nos contaba, pues es relativamente nueva, ¿no? Un poco más de un año. Y resulta que en este camino que vienen abriendo nuevamente se topan con la pandemia. Uh-huh. ¿Qué han tenido que hacer para enfrentar esta situación? ¿Cómo han lidiado con ello? Bueno, casualmente en la parte avícola yo con los clientes inclusive he reforzado un poco el tema de esos conceptos y el uso de protocolos dentro de las granjas. Inclusive a nivel personal yo utilizo el ejemplo de la pandemia. Les digo, hay que reforzar temas de bioseguridad, hay que trabajar esto, y el mejor ejemplo ahorita es la pandemia y lo que estamos viviendo. En términos laborales, pues se han tomado algunas medidas. La cooperativa sí tiene medidas súper estrictas de cómo se tiene que hacer si uno ha estado en contacto con alguien sospechoso o con alguien positivo, y dentro de la cooperativa sí hay un protocolo el que usted tiene que seguir estricto.
Adicional nos dieron equipos como mascarillas, desde el principio, mascarillas, tarritos de alcohol en gel. Inclusive hemos tratado de que si hay que hacer, al principio, si habían que hacer visitas sí o sí, se hacía cada uno en sus vehículos, manteniendo la distancia y etcétera. Entonces, sí, eso, Dos Pinos tiene todo el protocolo. Y a nivel personal, con los productores, lo que hacemos es que la ventaja es que nos vemos en granjas, a espacios abiertos, yo llego con mi equipo, pero entro a las galeras yo sola para poder sentir olores, temperaturas, poder apreciar todo bien dentro de la galera, y cuando salgo a hablar con los productores otra vez me pongo las mascarillas. Pero sí, a nivel personal, para mí ha funcionado el retomar algunos temas de bioseguridad que a nivel de granjas, no solo avícolas, a veces los olvidamos, ¿verdad? Y los productores también, desgraciadamente. Sí, es interesante porque eso es parte de la formación que se brinda en zootecnia, ¿no? Y ahora viene a utilizarse en esta situación y por supuesto que a reforzarse, tal y como lo merece. Hace un momento, Pamela, usted mencionaba de habilidades que se van aprendiendo en el tiempo, ¿verdad? Sobre todo, me imagino yo, a la hora de trabajar con personal. ¿Qué considera usted que en todo el tiempo de experiencia, de trabajo que usted ha recogido, son esos detalles importantes, esas habilidades, esas destrezas que le permiten a usted como profesional desenvolverse de la mejor manera? Roger, vea, ahí me toca un tema bien interesante. Voy a controlarme yo misma el tiempo para no extenderme mucho, para no emocionarme, pero justo un día de esos que escuché un café zootecnia con un colega que no lo conocía, él hablaba del primer tema que uno diría básico, que es el tema de humildad. Cuando nosotros salimos de la universidad tenemos muchos conocimientos de libros, pero esos conocimientos hay definitivamente que amalgamarlos con el tema de experiencia en campo. Porque cuando usted llega y en un libro vio el color de una cuita o la textura de una cuita y llega al campo y no la ve igual, usted dice, santo Cristo, ¿ahora qué hago? Entonces, uno muchas veces cuando sale, y todavía a la altura de estos años, yo llego a granjas y siempre los mismos muchachos de granjas son los que me enseñan un montón de cosas. Entonces, aunado a este tema de humildad, el que usted tenga habilidades de comunicación, el que usted pueda comunicarse de manera como a multiniveles, ¿verdad? De saber cómo expresarse con el muchacho que maneja la granja, el que mueve la cama en la granja, hasta el gerente de producción de una empresa transnacional, es muy importante. Entonces nosotros tenemos que volvernos como un camaleón, ¿verdad? Cómo hablar y cómo trabajar el tema a nivel de granja con los muchachos, porque ellos son los que van a hacer las tareas que usted les diga que hagan. Si usted desde el principio llega y no cae de pie con ellos, pues créame que cualquier práctica o cualquier cosa que ustedes quieran hacer en esa granja no va a salir. Entonces, nosotros llevamos muchísimo conocimiento y llevamos un bulto cargado de esas cosas, pero van como en archivos. Y uno empieza a desarrollarlas y va organizando esos archivos de manera que en el día a día y en el campo usted los pueda utilizar. Entonces, para mí, básico un tema de humildad, básico un tema de comunicación. Y adicional a eso, pues después de algunos años de carrera, me esperé un poco y dije, no sé si me quiero ir por la parte comercial, no sé si me quiero ir un poco más técnico y etcétera. Pues creo que fue una muy buena decisión esperarme. El mercado me fue guiando hacia el tema comercial. Mis empleadores siempre me ponían en puestos como esos y yo decía, bueno, si ya me van buscando para esto, voy a fortalecer. Estoy terminando una maestría en el TEC, en Administración de Empresas, porque creo que parte de esas habilidades es el tema de administración. Definitivamente es un punto clave que debemos desarrollar. Temas como desarrollar habilidades de manejo de personal, de trabajo en equipo, de desarrollo de talento, todas esas cosas cuando llegamos a ciertos niveles, pues a veces ni idea tenemos, ¿verdad? Entonces creo que son cosas, herramientas que uno tiene que irse haciendo, pero en el camino ahí va teniendo las señales. Pamela,
uno va pasando en la vida por diferentes etapas. Usted pasó por su temporada de universidad, después regresó con la parte de su trabajo final de graduación, ya había tenido experiencia en campo, de seguro eso le ayudó a llevar ese trabajo diferente. Y bueno, ahora ya en la etapa profesional y un detalle también que usted mencionó, que es que ha seguido haciendo una maestría. Entonces, bueno, significa que hay que seguir siempre aprendiendo. ¿Mm? Eso por un lado. Y realmente la pregunta que quería hacerle yo es, ¿qué de lo que hizo, de lo que vivió, de la forma en que lo llevó durante su temporada de universidad, lo volvería a hacer de la misma manera y qué corregiría? Mm. Lo que corregiría es nada más que durante la universidad no tendría novio, porque eso lo limita a uno muchísimo. Y a mí me gustaba siempre estar como muy apegada a tema extracurricular, siempre estuve con el tema de la asociación, con las actividades que se hacían. Y a pesar de que en ese momento, Roger, mucha gente me decía, ay no, pero es que eso es una vagancia. Es que eso fue el primer eslabón de mi cadena para empezar a hacer networking. Porque a partir de esos trabajos extracurriculares y actividades y cosas que yo hacía, fue donde hice mis primeros contactos para tener un primer trabajo que era unas horas y que ya empezó a darme experiencia y que de ahí pasaron mi currículum para otro lado y eso. No cambiaría eso, no cambiaría el tema de mis actividades extracurriculares, que a pesar de que me limitaban en tiempo para otras cosas, realmente me enseñó a desarrollar de manera paralela a lo académico el cómo iba a ser mi trabajo realmente. Usted lo dijo y le agradezco muchísimo porque a veces uno no sabe que la gente lo nota, pero yo amo mi carrera, o sea, me apasiona. Yo me levanto, cuando estaba en Roble Alto, me tenía que levantar a las 2, 3 de la mañana para ir a entregar pollitas y parecía tontita, iba feliz, riéndome, o sea, entonces cuando estuve en la universidad, realmente el hacer esas cosas me permitió a mí darme cuenta que realmente estaba en la carrera correcta. Eh, Tal vez hubiera deseado que alguien me ayudara a organizar un poco mis primeros semestres, porque al principio creo que perdí mucho tiempo, dejé algunos semestres con pocas materias y eso. Pude haber terminado la carrera un poco más rápido, tal vez de lo que lo hice, pero eso también me dio chance a hacer esas actividades que les digo y hacer networking inclusive hasta con los mismos profesores, ¿verdad? Porque ellos tienen mucha experiencia. Los profesores que nosotros teníamos en nuestro tiempo tenían algunos negocios, entonces, o por ejemplo, las mismas estaciones que tenemos nosotros, como la Alfredo Bolio Mata, hice varios años de horas estudiante, horas asistente, donde dedicaba horas completas días completos, perdón, o me iba los fines de semana a hacer tareas y hasta los mismos muchachos de ahí me recibían y eso me permitió a mí adquirir conocimientos prácticos muy a la par de los académicos que iba obteniendo en las aulas, ¿verdad? Entonces creo que no cambiaría casi nada, como les digo, tal vez hay un tema de organización en los primeros semestres que me hice un poquito más vaga, ¿y qué mantendría? Mantendría mis actividades extracurriculares, mantendría el tema de horas asistente, de horas estudiante, le da a uno otro feeling, otra experiencia. Esas actividades extracurriculares que usted menciona, bueno, por ahí hablaba del tema de las asistencias, de que incluso por iniciativa propia se iba los fines de semana y aprovechaba los espacios de la universidad, pero ¿qué otras actividades hacía de manera puntual? Bueno, yo casi que, si no me equivoco, desde el segundo o tercer año que yo estuve en la U, participé de la Asociación de Estudiantes. Eso, pues creo que todavía lo hacen, el año pasado lo vi, con el tema de la semana universitaria. Hay un tema que tal vez a veces por el día a día y el trajín se nos olvida, pues obviamente todas las empresas y nosotros mismos como una empresa personal estamos para ganar un dinero porque tenemos un presupuesto familiar, porque tenemos nuestros gastos y debemos saber cuáles son nuestras entradas.
pero nuestra carrera se presta para un tema de extensionismo, que ya es un término que poco se utiliza, pero ese extensionismo nos ayuda a nosotros a llegar a cierta gente que necesita mejorar sus producciones. Entonces, cuando yo empecé con el tema de la asociación, el ver que, por ejemplo, yo ya tenía que ponerme en contacto con algunos proveedores, siendo yo todavía estudiante, pero me decían, ten este número, llamá, pedí tal cosa, eso me fui soltando poco a poco. Entonces ya me daba como experiencia de cómo entrarle a la gente, de cómo pedir las cosas sin que se viera feo, de cómo conseguir una mejor negociación, tema importantísimo, de cómo solucionar un conflicto. Y aún así, adicional a todo ese trabajo, porque eran horas de trabajo realmente las que uno invertía en esos periodos de preparación para Semana U, por ejemplo. Adicional a eso, poder ver cómo filas de chiquitos esperaban para poder ver a qué nos dedicamos nosotros, era muy satisfactorio. Tengo inclusive, a título personal, cuando estuve haciendo mi tesis, conocí a una familia bellísima en Zarcero. Ellos me dieron la oportunidad de desarrollar mi tesis de graduación de licenciatura con ellos y había una muchachita de 5º grado. Ojalá en algún momento lo pueda ver. Ella se llama Jocelyn. Cuando yo llegué, ella me dijo, yo no quiero seguir estudiando. Yo le voy a ayudar en la finca a mi papá para que voy a estudiar, si aquí me voy a quedar. Y al día de hoy, ella está en la universidad estudiando algo similar o tratando de estudiar algo similar. Entonces, para uno, el saber que por lo menos mostrarle con cariño las cosas que nosotros hacemos puede marcar la vida de alguien, es muy significativo. Sí, sí, definitivamente. Muy bonita anécdota. Así puntualmente, entonces, ¿qué le recomienda usted a nuestros actuales estudiantes para el mejor abordaje de su carrera y para su posterior desempeño profesional? Vamos a ver. Primero, y todavía ahora, traten de, tal vez cuando uno está en la U, no lo piensa así o inclusive dice, ay, qué pereza, pero el tema de buscar de información un poco más allá, de tener la posibilidad de ir desarrollando otras habilidades en campo. Nosotros que pues la UCR es una maravilla de institución, pero para nadie es un secreto que somos académicos, ¿verdad? Entonces, siempre que tengan una oportunidad, alguien que visite fincas, que visite granjas, es bueno que ustedes estén en contacto, que los chicos estén en contacto, porque pueden ir descubriendo qué es lo que más les gusta. Entonces, ahí puede que se ahorren algunos añitos, ¿verdad? Y puedan empezar a desarrollar otros conocimientos. Pues yo me he desempeñado principalmente en la parte comercial, casi que todos los que me conocen lo saben, pero nunca he dejado el tema técnico de lado. Hay que leer, hay que estudiar, es un tema, las biologías, es del día a día, todo cambia, pues el coronavirus nos ha dado un ejemplo increíble, ¿verdad? Los virus mutan de un día a otro, y etcétera. Los animales, las genéticas se trabajan y van cambiando y sale una o mejoran otra. Entonces hay que estar leyendo, hay que estar informándose. Otro tema muy importante que yo lo aprendí ya hasta ahora, muchos años después, hay que estar informado de los temas macroeconómicos, no solo del país, sino a nivel mundial. Todo tiene repercusión y no estamos acostumbrados a estar leyendo temas de finanzas, temas de cómo se comporta el petróleo, de cómo se comportan las materias primas. De verdad creo que deberíamos, un mentor que tengo, gracias a Dios, él siempre me decía, tome las primeras horas del día, revise los periódicos o en este caso las páginas digitales de los periódicos, ve a ver en cuánto está el tipo de cambio para que usted tenga una idea si va subiendo, si va bajando. Ese tipo de cosas deberíamos convertirlas en un hábito, Roger. Y realmente a mí me costó mucho hasta con el pasar de los años y aún a veces con el trajín se me olvida, pero cuando me hacen preguntas como esta digo, sí, eso se me está olvidando. Entonces creo que esos serían puntos claves y vean que todo es en general, ¿verdad? No les estoy hablando si es parte técnica o parte comercial.
pero sí deberíamos todos estar como enterados de esos temas, ahora más que nunca. Sí, con la ventaja de que hoy la información está a la mano, ¿no? La digital. Sí, ahorita estaba repensando toda la experiencia que usted nos contaba en los diferentes trabajos y yo siempre he creído, de una opinión muy personal, de que la parte difícil es la primera oportunidad. Usted se dio a conocer por diferentes formas y quizá eso se lo facilitó, pero cuando uno sale de la universidad y ya tiene que ir a buscar trabajo, siempre esa primera oportunidad la ve cuesta arriba y uno no sabe cómo manejarse. eh, Anda buscando y no sabe realmente cómo afrontar la situación. En los diferentes puestos y trabajos que usted ha tenido, ¿cómo era ese primer acercamiento? ¿Cómo se desenvolvía a nivel de entrevistas, de trabajo, ¿no? Ese tipo de cosas, como para que la gente pues, se pueda familiarizar un poco con esto, que tenga una idea de cómo funciona. Ok, como si fueran a ir a la primera entrevista. Ok. Lo primero es que sepan a cuál empresa van a irse a entrevistar. O sea, ahora, como usted lo dijo, la información está ahí. Es solo de googlearla o de buscarla con detenimiento. Analicen si es una empresa de minerales, si es una empresa de concentrados, investiguen cuántos empleados tienen, todas las páginas normalmente lo traen, un poquito los productos que tienen y etcétera. Al principio cuesta mucho y eso era otra cosa que siempre me la recomendaba el mentor, es hacia dónde quiere verse usted, ¿verdad? O sea, realmente ese es el camino que quiere, pues en los primeros trabajos, más bien esos trabajos van a ser las herramientas para usted saber si es ese camino el que quiere seguir, ¿verdad? Pero en una entrevista de trabajo, primero hay que irse preparado de saber a qué se dedica esa empresa, como les estaba diciendo. Segundo, y aunque les parezca cómico, ojalá utilicen colores suaves para su entrevista, porque normalmente tienen un tema psicológico ante la persona que nos va a entrevistar. Eran cosas que yo leía antes de ir a mis entrevistas. Y espere que se me acaba de ir un puntito por ahí que lo estaba pensando. Normalmente siempre les van a preguntar, ¿y cuál especie es la que más le gusta? No se limiten, chicos, no se limiten, porque en mi primera entrevista yo dije, me gusta el ganado de leche, me gustan los caballos, lo que menos me gusta son las aves, no me pongan en aves. Entonces puede uno estarse cerrando alguna oportunidad y porque tal vez nunca hemos trabajado en ese sector. Entonces, en las primeras entrevistas no se limiten. Ya cuando uno va desarrollando su carrera es diferente, ya uno va haciendo la idea de sí, en esto quiero trabajar o creo que en esto tengo mejores habilidades o he adquirido más conocimientos. Y también un punto muy importante, Roger, que pocos lo hacemos, es que antes de montar un currículum, investiguen cuáles son las tendencias actuales para presentar currículum, porque también varían. El currículum que yo presenté, mi primera entrevista, es muy diferente al que yo tengo montado al día de hoy. Entonces, otra cosa que lo vayan trabajando día a día, siempre tengan un machote de su currículum, porque cuando usted le dicen monte su currículum, usted dice, ¿en qué año empecé? ¿Cuándo salí de esa empresa? A uno se le va. Entonces, esos son como puntitos claves, siempre hay que ir preparado, tienen que tener montado su currículum, investiguen cuál es la manera de presentar correctamente un currículum al día de hoy y cada vez que lo vayan a hacer, háganlo, es muy importante, porque normalmente las personas que nos entrevistan de primero son la gente de recursos humanos y están muy actualizadas con esos temas. Entonces, es muy importante. Sí, eso que acaba de mencionar usted ahorita de último es sumamente interesante, ¿ah? Porque uno está o pensaría que gente del área pueda tener mayor criterio sobre usted como profesional para esa área en específico, pero para eso también hay profesionales en recursos humanos que van a ir haciendo ese filtro. Así que Exactamente. esa integralidad que se menciona, esas habilidades de comunicación que yo quisiera que rescatáramos para terminar de enfatizar esa parte, porque también coincido con usted que me parece algo sumamente importante y hoy yo personalmente tengo una preocupación y es que cuando estábamos en la parte de presencialidad, a veces a algunas personas
les cuesta más que a otras desenvolverse, comunicarse con diferentes personas. Y resulta que ahora que estamos en esta virtualidad, yo pensaría que para aquellas personas con ese problema puede ser dos opciones, o que más bien se suelten y las habilidades mejoren por mucho, o todo lo contrario. Entonces, bajo estos contextos, ¿de qué forma puntualizaría usted esos detalles? Ya usted nos habla un poco de la humildad, que lo retomó también de nuestro compañero Carlos, que había estado días atrás. Sí, sí. Este, pero así puntualmente, tal vez si lo retomamos, porque me parece un tema muy importante. Ujú. Yo creo que son dos puntos importantes. Número uno, cuando vayan a alguna clase o algo, y creo que es un tema de como que le va dando a uno cierto feeling. Prepárense, lean un poco más. El que tiene la información tiene el poder. Si vas a ir a una mesa redonda a discutir algo y no has leído previamente, definitivamente usted no va a sentir esas capacidades. Entonces, siempre trate de leer un poquito más. ¿Qué hago yo? Y se los digo a título personal. Me gusta leer ciertos temas que sé que a algunos clientes les interesan y les gustan. Entonces, por ejemplo, si iba a una caballeriza al principio, entonces yo me leía a ver cuáles caballos habían quedado de primeros y buscaba ver si había alguno del cliente. ¿Por qué? Porque entonces yo ya tenía como ese primer paso para dar pie a una comunicación. Ay, que quedó tu caballo. Entonces el cliente empezaba a hablar y ahí yo le preguntaba y eso. Nunca tengan miedo a preguntar. Busquen la manera más sana de formular una pregunta. Eso también uno va aprendiendo poco a poco. Antes no lo hacía tan fluido, pero uno aprende cómo hacer algunas preguntas y lo van a ir viendo en otras materias, tal vez o más adelante. Hay preguntas que usted puede hacer de manera cerrada o preguntas que puede hacer de manera abierta. Cuando usted quiera mantener una conversación sin que usted sea el único que tiene que hablar, puede hacer preguntas abiertas, entonces hace que la otra persona sea el que más hable y le comente, y eso da pie a que usted se vaya sintiendo un poco más cómodo. Creo que son cositas y habilidades que uno las va aprendiendo. Y adicional, también, párese enfrente al espejo, gesticulen, muevan sus manos, a la gente le gusta. Leí mucho en algún momento, tuve un reto en una empresa muy importante y la verdad a veces me daba vergüenza, pero ya no tanto. Me metí a llevar un curso de protocolo porque era una empresa donde yo sabía que iba a tener algunas reuniones muy estratégicas a otro nivel al que yo no estaba acostumbrada y me sentía insegura de cómo iba a tener que ser mi comportamiento en ese momento, o si me ponían un montón de cubiertos y yo no iba a saber cuál usar, pues hice el esfuerzo, me metí en un curso de protocolo, busqué y busqué el más barato y creo que me encontré uno baratísimo, pero por lo menos me dio las bases. Entonces yo ya no iba tan insegura. Entonces siempre busquen esas pautas o esos puntos que los puedan hacer sentirse más seguros. Yo leí mucho en tema de lenguaje no verbal, de sus posiciones del cuerpo, que eso también puede servir para las entrevistas. Nunca se sienten con las piernas cruzadas ni con los brazos cruzados, traten de sentarse cómodos, etcétera. Esas son cosas que uno puede ir leyendo, puede ir buscando. Hay imágenes de lenguaje no verbal, hay imágenes chivísimas que usted dice, ay, sí, mira, yo siempre me siento así. Entonces, creo que esas son cosas que uno puede ir desarrollando para sentirse un poco más seguro. Pero yo hasta al espejo le hablo y veo a ver cómo muevo mi cara o mis manos. Muevo mucho las manos, ya se tuvieron que haber dado cuenta, pero me paro enfrente del espejo para yo irme sintiendo o buscando las posturas más cómodas, las que me siento un poco más segura. No, gracias por rescatar esos puntos, y creo que se abre mucho el panorama, ¿no? A veces uno se queda solo en zootecnia, pero yo quiero resumir mucho el mensaje, realmente resumiéndolo mucho de lo que hemos conversado, y es el hecho de que hay que ir un paso más adelante, hay que hacer, como dice el dicho, esa milla extra, como dicen Sí. los de Norteamérica. Eh, no quedarse únicamente con lo que la universidad, ¿verdad? Es algo que realmente rescato de este mensaje que usted nos ha brindado. Y aprovecho la oportunidad, Pamela, también para preguntarle de qué nos aconseja como escuela de zootecnia en la formación de los actuales estudiantes. Vea, Roger, yo creo que la escuela sí debería buscar el espacio para el tema administrativo.
Uno llega a ciertos puestos donde le dan un balance de resultados o un flujo de efectivo y uno dice, Dios santo, pues ahora hay tutoriales y así aprendí yo algunas cosas, por lo menos para hacerme de herramientas, pero sí creo que el tener algunos conocimientos básicos en el tema de administración, inclusive cosas básicas como terminologías, puede ser una herramienta muy buena. ¿Por qué? Porque es importante también, pues cuando yo estaba en la U, pues yo lo primero que pensaba era ir a administrar una finca o estar en una finca, ¿verdad? Pero cuando salí al campo, me di cuenta que hay un abanico de posibilidades muchísimo más grande para nosotros como zootecnistas. Y tal vez por el desconocimiento de que existen, hemos dejado esos campos abiertos para que otros profesionales también los abarquen o tengan más cancha en esos puestos. Entonces, no tengan miedo de pensar en voy a llegar a ser un gerente de mercadeo o de ventas o un gerente comercial, porque estamos en toda la capacidad y las habilidades que ahorita no tienen las pueden ir desarrollando en el camino profesional. Pero creo que la parte administrativa o tal vez un refuerzo de Excel, las herramientas de Excel que se están utilizando ahora se utilizan en el tema técnico, en el tema de dashboard, o sea, es increíble. Entonces, son como, no sé si podrán tomarse como cursos libres o meterlo como un curso aparte, pero sí son cosas que se pueden ir retomando. No, muchas gracias por las recomendaciones. Creo que todo eso nace de toda esa experiencia, ¿verdad? Y que nosotros debemos de tomarla en cuenta. Vamos a ver, Águeda, no sé si por ahí tenemos alguna pregunta o comentario. Sí, buenas tardes. Dice Esteban Corrales Araya, saludos Pamela, la recuerdo con mucho cariño. Oscar Esteban Araya Quesada dice, tuve la dicha de tener un profesor de la Escuela de Zootecnia que nos inculcó lo que menciona la ingeniera, estarse informando día a día. Eso se lo agradezco porque me ha servido en mi desarrollo profesional. También gracias al profe Roger, nos dio el curso de monogástricos del cual tengo grandes enseñanzas. Kevin Antonio dice, saludos desde Perú, orgulloso de ser ingeniero zootecnista. Cristina Molina, Pamela Castro, un gran ejemplo profesional y como persona. Gracias por compartir su experiencia, siempre una persona que he admirado mucho y lo sigo haciendo. José Alejandro Fonseca Garro dice, saludos Pamela, excelente profesional, un abrazo. Y eso sería todo por acá. Muchas gracias, Águeda. Bueno, que bien que podamos escuchar y conocer todos estos buenos comentarios. Pamela, de verdad que se le agradece muchísimo su tiempo. Ha sido un gusto para mí y de fijo lo hago también en nombre de la Escuela de Zootecnia, ese agradecimiento por su participación. Esperemos que no sea el último, sino que tengamos más oportunidades para compartir por esta vía o el día de mañana cuando nuevamente regresemos a la presencialidad. Pues agradecerles de verdad la invitación. Para mí fue un honor que me hayan tomado en cuenta. Me siento súper orgullosa de la carrera que escogí, de pertenecer a la Escuela de Zootecnia. Pues el día de hoy como egresada, le tengo un cariño y una pasión a esta carrera increíble. Y por dicha que los comentarios no siguieron, porque si no me emociono. Y de verdad, cuando gusten, igual si algún estudiante en algún momento quiere compartir alguna experiencia, algún comentario, le dejo a Águeda la libertad de mi correo electrónico, de mi teléfono. Con mucho gusto, si ellos quieren hacer alguna consulta, también voy a estar a disposición. Bien, de nuevo, muchísimas gracias. A seguir celebrando nuestra independencia el día de hoy que nos tocó. Así que, pues, los esperamos en otras actividades como estas. Muchas gracias, hasta luego. Un placer, chao.